Mi padre me desheredó por reprobar el examen del colegio de abogados porque había manchado su nombre. Sus hijos dorados destruyeron su honor en su lugar. Mi padre me llamó a su oficina el día que salieron los resultados del examen del colegio de abogados. Ya sabía que había reprobado antes que yo. Tenía conexiones en el colegio estatal que le dijeron temprano. No preguntó si estaba bien o qué había pasado. Solo deslizó una carta mecanografiada a través de su escritorio de caoba. Decía que ya no era su hijo y tenía una semana para dejar su casa. Dijo que el nombre de la familia significaba algo en la comunidad legal y yo lo había manchado al reprobar el examen después de que él pagó 7 años de educación. Realmente usó la palabra manchado, implicando que éramos como platería que necesitaba pulirse. Alejandro ya era socio en el bufete de papá. Había pasado el examen en su primer intento 5 años antes. Papá organizó una fiesta para él que costó 20,000 euros. Invitó a cada juez y abogado del estado. Dio un discurso sobre Alejandro continuando el legado familiar de excelencia legal. Alejandro se quedó ahí sonriendo en su traje a medida, mientras papá lo llamaba el hijo que hizo que todo valiera la pena. Valentina pasó 2 años después de Alejandro. Otra fiesta enorme. Otro discurso sobre orgullo familiar. Papá le compró un Mercedes con una placa personalizada que decía Abogada 1. Ni siquiera practicaba derecho. Se casó con el hijo de un senador y jugaba tenis en el club. Pero había pasado la prueba, así que aún era digna de ser familia. Había estudiado por 8 meses, tomé cada examen de práctica. Contraté tutores con mi propio dinero porque papá dijo que debería resolverlo yo mismo como lo hizo Alejandro. Excepto que Alejandro tuvo el entrenador personal de papá y todos sus materiales viejos. Alejandro pudo estudiar tiempo completo mientras papá pagaba sus gastos. Trabajé noches en un almacén para pagar renta porque papá me cobraba por vivir en casa después de graduarme. El día que reprobé, papá cambió las cerraduras. Mamá se quedó detrás de él llorando, pero no dijo nada. Alejandro ayudó a empacar mis cosas y dijo que tal vez la escuela técnica sería más mi velocidad. Valentina publicó en redes sociales sobre cómo no todos estaban hechos para la grandeza, y eso estaba bien. Realmente usó mi fracaso como una publicación motivacional sobre apreciar a los ganadores. Me mudé a mi carro. Papá lo había confirmado durante la universidad, pero estaba a mi nombre, así que no podía tomarlo. Me duché en el gimnasio y apliqué a trabajos desde el Wi-Fi de cafeterías. Nadie quería contratar a un graduado de Derecho que reprobó el examen del colegio de abogados. Todos asumieron que algo estaba mal conmigo. Finalmente conseguí un trabajo en una compañía de títulos haciendo revisión de documentos, trabajo sin sentido por salario mínimo, pero era algo. Ahí fue donde conocí a Roberto. Poseía una compañía de inversiones inmobiliarias y necesitaba a alguien que entendiera contratos. No le importaba el examen del colegio de abogados. Le importaba que pudiera detectar problemas en acuerdos de compra. Dentro de 6 meses, estaba manejando sus adquisiciones comerciales. Me enseñó sobre derecho inmobiliario desde el lado comercial. Resulta que no necesitas pasar el examen del colegio para entender negocios inmobiliarios. Solo no puedes representar clientes en corte. Era bueno en eso. Realmente bueno. Comencé mi propia compañía de inversiones inmobiliarias con Roberto como mentor. Usé mi conocimiento legal para encontrar lagunas en leyes de zonificación que nos permitían comprar tierra barata y venderla para desarrollo comercial. Mi primer negocio neto, 200,000 euros. No le dije a mi familia. Alejandro, mientras tanto, estaba luchando. Había estado desviando de cuentas fiduciarias de clientes para financiar su adicción al juego. Papá había estado cubriéndolo por años, reemplazando dinero antes de auditorías, pero el colegio estatal empezó a investigar después de una queja de cliente. Alejandro necesitaba 3 millones de euros para evitar cargos criminales. Papá hipotecó todo, la casa, el bufete, su jubilación. Lo llamó proteger el nombre de la familia, el mismo nombre que yo había manchado al reprobar una prueba. El esposo de Valentina se divorció de ella después de descubrir que había estado teniendo aventuras con su instructor de tenis y su entrenador personal. Trató de esconder activos durante el divorcio, pero la atraparon. El juez la sancionó por fraude. El colegio de abogados abrió una investigación ética. Papá pagó otra fortuna por sus abogados. Terminó suspendida por 2 años y perdió todo en el divorcio. El bufete de papá empezó a perder clientes. Las noticias sobre el robo de Alejandro y el fraude de Valentina pusieron a todos nerviosos. Los abogados junior renunciaron. Los socios retiraron su capital. Papá llamó preguntando si podía ayudar con un préstamo. Dijo que la sangre era sangre. Le recordé sobre la carta desheredándome. Empezó a reír y dijo, «No me vas a fallar por tercera vez, ¿verdad?» Colgué y me quedé sentado ahí en mi carro afuera de la propiedad del centro comercial que acababa de cerrar. La risa de papá siguió sonando en mi cabeza como un disco roto. La forma en que lo dijo, como si pedirme dinero fuera algún tipo de broma en la que ambos estábamos. Mis manos temblaron cuando agarré el volante. Hace 3 años, me echó con una carta mecanografiada.
y ahora quería que salvara a sus hijos perfectos de su propio lío. Saqué mi teléfono y llamé a Roberto antes de poder convencerme de no hacerlo. Contestó en el segundo timbre. Le conté todo. Las palabras salían rápidas y enojadas. Papá necesitaba dinero para cubrir el robo de Alejandro y las cuentas legales de Valentina. Realmente tuvo el descaro de preguntar si lo iba a fallar por tercera vez. Roberto se quedó callado mientras hablé, solo escuchando como siempre hacía. Cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que no le debía nada a gente que me había tirado como basura, que ayudarlos no cambiaría quiénes eran ni me ganaría la disculpa que merecía. Tenía razón, pero no hizo la decisión más fácil. Los siguientes 2 días fueron una tortura. Traté de enfocarme en el trabajo, pero mi mente siguió regresando a la llamada de papá. Parte de mí estaba furiosa por su sentido de derecho, por cómo podía desheredarme un minuto e implorar por dinero al siguiente. Pero otra parte de mí, esta parte patética esperanzada, se preguntaba si tal vez esta crisis podría llevar a algo real entre nosotros. Tal vez si los ayudaba, finalmente verían que no era el fracaso que me habían etiquetado. Odiaba que incluso pensara de esa manera. En el tercer día, decidí investigar un poco antes de tomar decisiones. Necesitaba saber exactamente qué tan mal estaban las cosas, no solo la versión de papá, donde todo era un simple error. Empecé con el caso de Alejandro. El sitio web del Colegio de Abogados tenía archivos de quejas públicas, y pasé horas leyéndolos. Lo que encontré me revolvió el estómago. Papá había dicho que Alejandro cometió un error, que pidió prestado de una cuenta de cliente durante un periodo difícil. Eso era una mentira. Alejandro había robado de al menos 8 cuentas de clientes diferentes durante 3 años. Había establecido todo un sistema para esconderlo. Tomaba dinero de la cuenta fiduciaria de un cliente para cubrir otra, siempre manteniéndose un paso adelante de las auditorías. Las cantidades siguieron creciendo. 50.000 aquí, 100.000 allá. El archivo de queja lo exponía todo en blanco y negro. Fechas, cantidades, nombres de clientes. Algunas de estas personas eran clientes ancianos que confiaron en Alejandro con sus ahorros de vida. Una mujer tenía demencia, y Alejandro le robó su dinero mientras fingía administrar su patrimonio. Leer eso me hizo sentir enfermo. Esto no era algún problema de juego que se salió de control. Esto era robo calculado durante años, y papá lo sabía. Los documentos mostraban que papá había cubierto déficits múltiples veces antes de que el colegio estatal se diera cuenta. Luego investigué el caso de Valentina. Papá lo había hecho sonar como si ella solo hubiera escondido algunos activos durante su divorcio. Algo que mucha gente trata de hacer. Mal otra vez. La orden escrita del juez era a registro público, y leí cada página. Valentina no solo había escondido activos, había falsificado la firma de su esposo en documentos financieros. Había mentido bajo juramento durante deposiciones sobre cuentas bancarias y propiedades que poseía. Había transferido dinero a compañías falsas que estableció para esconderlo de los procedimientos de divorcio. El juez usó palabras como fraude deliberado y patrón de engaño. Escribió que Valentina había mostrado un completo desprecio por la verdad en el sistema legal. La investigación del Colegio de Abogados encontró aún más. Había falsificado créditos de educación continua por 3 años, nunca asistiendo a los cursos de entrenamiento requeridos, pero sometiendo certificados falsos. Había estado jugando tenis en el club durante horas que decía estar en seminarios legales. Aún así, papá seguía llamando a todo eso un malentendido, como si ella solo hubiera cometido un error inocente. 3 días después de la primera llamada, papá llamó otra vez. Pude escuchar la diferencia en su voz de inmediato. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo cercano al pánico. Dijo que el bufete estaba perdiendo clientes más rápido de lo esperado. 2 socios más habían retirado su dinero. Necesitaba una respuesta sobre el préstamo. Le dije que necesitaba entender toda la situación primero. Eso lo enfureció. Empezó a gritar sobre cómo estaba siendo mezquino, guardando rencores cuando la familia debería mantenerse unida en crisis. Señalé que él decidió que yo no era familia hace 3 años. Dijo que eso era diferente, que lo había avergonzado, que Alejandro y Valentina estaban enfrentando consecuencias reales, como si perder mi hogar y dormir en mi carro no fuera una consecuencia real. La llamada terminó con él exigiendo una respuesta para el final de la semana. Me encontré con Roberto en nuestra oficina la siguiente mañana. Extendí todos los documentos que había encontrado en la mesa de conferencias. Las quejas del colegio, las órdenes de la corte, los reportes de investigación. Roberto las revisó lentamente, leyendo cada detalle. Cuando terminó, me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que papá me estaba pidiendo que financiara las consecuencias de decisiones que había permitido por años. Que el mismo hombre que me había llamado fracaso por un resultado de prueba, ahora estaba rogando a ese fracaso que rescatara su legado. Me preguntó qué pensaba que pasaría si le daba el dinero a papá. ¿Alejandro se volvería honesto de repente? ¿Valentina dejaría de mentir?
¿Papá se disculparía por echarme? Ambos sabíamos las respuestas. Roberto dijo que lo único que cambiaría es que estaría en bancarrota y ellos seguirían siendo las mismas personas que siempre habían sido. Mi teléfono sonó mientras estábamos sentados ahí. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Era mamá. Su voz temblaba tanto que apenas pude entenderla al principio. Dijo que lo sentía, que debería haberme defendido cuando papá me echó, que había estado mal en quedarse callada. Dijo que me había visto tener éxito de lejos, escuchando sobre mi negocio a través de amigos mutuos. Dijo que estaba orgullosa de lo que había construido sin su ayuda o su nombre. No sabía qué decir. Por 3 años, la había descartado como solo otra facilitadora, alguien que eligió la crueldad de papá sobre su propio hijo. Ahora, se estaba disculpando, y me sentía completamente desequilibrado. Hablamos por más de 1 hora. Mamá me contó cosas que nunca había sabido sobre cómo papá había controlado todo en su matrimonio, cómo se había perdido tratando de mantener la paz. Entonces, dijo algo que me sorprendió. Tenía su propia cuenta de ahorros de la que papá no sabía. Había estado apartando dinero por años, solo pequeñas cantidades que él no notaría. Dijo que había estado demasiado asustada para irse antes, pero ver lo que me pasó había cambiado algo en ella. Vio claramente por primera vez cómo papá destruía a cualquiera que no encajara en su imagen perfecta. Dijo que no estaba segura si tenía el valor para irse realmente, pero al menos ahora sabía que tenía la opción. El dinero estaba ahí si lo necesitaba. Le dije que la ayudaría si decidía irse, que podía quedarse conmigo hasta que se pusiera de pie. Empezó a llorar y me agradeció. Acordamos encontrarnos para café la siguiente semana, solo nosotros dos. Esa noche, recibí un email de Alejandro. Era largo, lleno de excusas sobre su adicción al juego y el estrés de cumplir las expectativas de papá. Dijo que nunca quiso lastimar a nadie, que los clientes serían compensados a través de la hipoteca de papá en la casa y el bufete. Siguió sobre cómo la adicción era una enfermedad y que estaba recibiendo ayuda ahora. Pero en ningún lugar de todo ese email se disculpó conmigo. Ni una vez reconoció haberme ayudado a empacar mis cosas en mi carro o decirme que probara la escuela técnica. Solo asumió que ayudaría porque éramos hermanos, y eso es lo que hacen los hermanos. Como si los últimos 3 años no hubieran pasado. Como si él no hubiera estado ahí parado mientras papá me destruía por una calificación de prueba, mientras él robaba activamente de clientes vulnerables. Leí ese email 3 veces buscando cualquier señal de verdadero remordimiento o reconocimiento de cómo me habían tratado. No había nada, solo excusas y suposiciones de que vendría corriendo a salvarlos a todos. Abrí mi laptop y escribí una sola línea de vuelta a Alejandro. ¿Recuerdas haberme ayudado a empacar mis cosas en mi carro después de que papá cambió las cerraduras? Presioné enviar antes de poder pensarlo 2 veces. El mensaje apareció como leído en minutos, pero no llegó respuesta. Pasaron horas y aún nada. Revisé mi teléfono obsesivamente por el resto del día, pero Alejandro se mantuvo en silencio. Ese silencio se sintió mejor que cualquier disculpa que pudiera haber escrito, porque significaba que mi punto había dado exactamente donde quería. Él sabía lo que había hecho y no pudo encontrar palabras para defenderlo. La satisfacción era fría y dura en mi pecho. 2 días después, estaba caminando por el perímetro de un lote comercial que acabábamos de adquirir cuando una SUV negra se detuvo en la cerca de construcción. El vehículo se veía caro, uno de esos modelos de lujo con acabados cromados y ruedas sobredimensionadas. Valentina salió usando ropa de ejercicio de diseñador, el tipo con logos sutiles que cuesta más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta, y tenía lentes de sol que probablemente costaban lo que yo solía ganar en una semana en la compañía de títulos. La SUV tenía placas temporales de concesionario. Caminó hacia mí sonriendo como si fuéramos viejos amigos encontrándonos para almorzar. Empezó a hacer preguntas sobre mi negocio, mirando alrededor de la propiedad con falso interés. Dijo que había escuchado a través de conocidos mutuos que me estaba yendo bien en bienes raíces. Siguió tocando mi brazo y riéndose de cosas que no eran graciosas. Entonces dijo que siempre supo que me recuperaría, que era demasiado inteligente y determinado para dejar que un revés me mantuviera abajo. Lo dijo como si hubiera estado apoyándome todo el tiempo, como si no hubiera publicado en redes sociales sobre cómo mi fracaso era un momento de enseñanza sobre apreciar a los ganadores. Como si esas palabras no me hubieran seguido a través del peor periodo de mi vida cuando vivía en mi carro y me duchaba en el gimnasio. Aparté mi brazo de su toque. Le dije que recordaba su publicación en redes sociales palabra por palabra, que la había visto mientras estaba sentado en una cafetería usando su Wi-Fi para aplicar a trabajos que no me contratarían. Le pregunté si recordaba escribir que no todos estaban hechos para la grandeza, y eso estaba bien. Si recordaba usar mi momento más bajo como contenido para sus seguidores. Retrocedió, y su sonrisa vaciló.
Dijo que estaba siendo demasiado sensible, que no era personal, que solo trataba de ser inspiracional, y yo lo estaba tomando de la manera equivocada. Dijo que éramos familia y que estaba pasando por un momento realmente difícil ahora con el divorcio y la suspensión del colegio. Preguntó si no podía simplemente dejar el pasado atrás y ayudarla, ya que ella siempre me había apoyado. Casi me reí de esa última parte. En lugar de eso, le dije que se fuera de mi propiedad y no regresara. Se quedó ahí por un momento viéndose sorprendida. Luego se subió a su SUV y se fue. Esa tarde, Roberto me llamó a la sala de conferencias. Tenía papeles extendidos por la mesa, proyecciones financieras y planos del sitio para un desarrollo comercial masivo en el centro, un complejo médico con espacio comercial y edificios de oficinas. Los números eran asombrosos. Necesitaríamos comprometer cada euro de capital disponible y toda nuestra atención por al menos 6 meses. Roberto me guió a través del análisis. El potencial de ganancia podría triplicar el valor de nuestra compañía si lo ejecutábamos correctamente. Pero requería enfoque total, sin distracciones, sin atención dividida, sin drama familiar alejándome de decisiones críticas. Nos sentamos ahí mirando esos números y supe que esta era la elección. Seguir siendo absorbido por los problemas de mi familia o comprometerme a construir algo real que fuera realmente mío. Recibí una llamada 3 días después de un tipo que conocía que trabajaba en la oficina del fiscal. Habíamos ido juntos a la escuela de Derecho y nos mantuvimos en contacto. Preguntó si sabía que mi hermano estaba enfrentando cargos criminales serios. Dije que sabía sobre la investigación del colegio, pero eso era todo. Me dijo que la cantidad que Alejandro robó lo puso sobre el umbral para malversación de fondos criminal. Múltiples cargos. Papá había estado llamando a la oficina del fiscal diariamente, tratando de negociar un acuerdo, ofreciendo restitución completa, referencias de carácter, cualquier cosa para mantener a Alejandro fuera de la cárcel. Mi contacto dijo que el fiscal no estaba interesado porque Alejandro había robado de clientes vulnerables por múltiples años. Mostraba planeación e intención, no solo un error. El Estado quería hacer un ejemplo de él. Mi teléfono sonó esa noche y el nombre de papá apareció en la pantalla. Casi no contesté, pero ganó la curiosidad. Empezó a gritar antes de que pudiera decir hola. Dijo que sabía que había estado investigando el caso de Alejandro, haciendo preguntas, revisando registros públicos. Me acusó de tratar de sabotear a mi propio hermano en lugar de ayudar a la familia en crisis. Lo dejé terminar su desahogo. Luego pregunté por qué estaba enojado conmigo por leer documentos públicos en lugar de estar enojado con Alejandro por robar a clientes. Dije que tal vez si hubiera hecho responsable a Alejandro años atrás, cuando empezó el problema en lugar de cubrirlo y reemplazar dinero robado, no habría llegado tan lejos. Papá dijo que no entendía la presión bajo la que estaba Alejandro o lo que significaba proteger el nombre de la familia. Le colgué a media oración. La notificación formal llegó 2 semanas después. El Colegio de Abogados suspendió a Alejandro pendiente el resultado de procedimientos criminales. Ya no podía practicar derecho o trabajar en el bufete de papá. Papá tuvo que enviar cartas a todos los clientes de Alejandro, explicando que sus casos estaban siendo reasignados a otros abogados. Escuché a través de la comunidad legal que varios clientes despidieron al bufete completamente cuando recibieron esas cartas. Nadie quería que su caso fuera manejado por un bufete donde el socio había estado robando de cuentas fiduciarias de clientes. La reputación del bufete estaba colapsando y llevándose todo con ella. Conduje al juzgado el día de la audiencia preliminar de Alejandro. Me dije que iba solo para verlo con mis propios ojos, para ver las consecuencias finalmente alcanzar al niño dorado. Me senté en la fila de atrás de la sala del tribunal, mientras papá y el abogado caro de Alejandro argumentaban por clemencia. Alejandro usaba un traje que probablemente costaba 5.000 euros y mantuvo la cabeza baja. La fiscal era una mujer en sus 40s que se veía cansada y enojada. Presentó evidencia de las deudas de juego de Alejandro, registros de casino, estados de cuenta de tarjetas de crédito, documentos de préstamo. El total era más de 400.000 euros, mucho más que los 3 millones de los que papá me había hablado. Mostró cómo Alejandro había robado sistemáticamente de 8 cuentas de clientes diferentes durante 3 años, siempre tomando cantidades lo suficientemente pequeñas que pensó que nadie notaría de inmediato. La cara del juez se endureció con cada nueva pieza de evidencia. Después de que terminó la audiencia, me quedé parado en el pasillo del juzgado, mirando los pisos de mármol y paneles de madera. Papá salió de la sala del tribunal y me vio inmediatamente. Caminó rápido con la cara roja. Preguntó por qué estaba ahí si no iba a ayudar. Le dije que estaba viendo a su niño dorado finalmente enfrentar la realidad. Que tal vez si hubiera hecho responsable a Alejandro años atrás, en lugar de cubrirlo y permitir sus peores impulsos, no estaríamos parados aquí. Papá dijo que estaba siendo cruel y vengativo. Dije que estaba siendo honesto y me alejé mientras aún estaba hablando.
Las noticias sobre Valentina llegaron a través de canales oficiales una semana después. Su suspensión del colegio había sido hecha permanente. Los investigadores encontraron que había falsificado créditos de educación continua por 3 años seguidos. Nunca asistió a los cursos de entrenamiento requeridos. Solo sometió certificados falsos mientras pasaba ese tiempo en el club con su instructor de tenis y entrenador personal. El reporte de la asociación del colegio dijo que mostró un patrón de deshonestidad que la hizo inadecuada para practicar derecho. Pensé en su Mercedes con la placa personalizada Abogada 1 y me pregunté si aún lo tenía o si eso también se había ido junto con todo lo demás. El mensaje de mamá llegó 3 días después preguntando si podíamos encontrarnos para café. Nunca me había enviado un mensaje antes. Ni siquiera tenía mi número hasta recientemente cuando debió haberlo conseguido de alguien. Acepté y escogí un pequeño café al otro lado de la ciudad donde nadie de los círculos legales de papá nos vería. Entró viéndose más pequeña de lo que recordaba, usando jeans y un suéter sencillo en lugar de los outfits caros que papá siempre insistía que usara para mantener apariencias. El agotamiento en su cara no tenía nada que ver con falta de sueño. Era más profundo, el tipo que viene de cargar peso por demasiado tiempo. Nos sentamos y ordenó café negro, sin azúcar, lo cual me sorprendió, porque siempre lo tomaba con crema y 2 azúcares. Pregunté si estaba bien y se rió, pero sonó hueco. Dijo que había estado viviendo en una prisión de expectativas y juicios de papá por 30 años. Cada decisión filtrada a través de lo que él pensaría, cómo se vería ante sus colegas, si cumplía sus estándares para la imagen familiar. Habló sobre verlo tirar a su hijo por una calificación de prueba, y cómo algo finalmente se rompió en su habilidad de fingir que todo estaba bien. Había pasado décadas permitiendo su comportamiento tóxico, manteniéndose callada mientras él destruía relaciones y aplastaba gente bajo su necesidad de estatus. Se disculpó otra vez por no defenderme cuando cambió las cerraduras, por elegir su aprobación sobre su propio hijo. Le dije que entendía que no era simple, que el control de papá era sofocante, y ella había estado atrapada en él más que nadie. Lloró calladamente en su café mientras otros clientes fingían no notar. Dijo que tenía ahorros que papá no sabía, dinero que había estado apartando por años en caso de que alguna vez encontrara el valor para irse. Pregunté qué la detenía ahora, y dijo miedo, hábito, el terror de empezar de nuevo a su edad, después de construir toda su identidad alrededor de ser su esposa. Hablamos por 2 horas, y cuando nos fuimos, me abrazó fuerte, y me agradeció por no alejarla después de todo. Tomé mi decisión esa noche sentado en mi apartamento mirando el contrato de desarrollo comercial extendido en mi escritorio. Papá llamó la siguiente mañana, y dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Le dije que no le iba a dar dinero, pero ayudaría a mamá si decidía dejarlo. La línea se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces dijo que era justo como siempre pensó, egoísta y vengativo, dispuesto a ver a mi propia familia sufrir para alimentar mi ego. Su voz tenía ese mismo tono frío que tenía el día que me entregó la carta de desheredamiento. Sentí mi mandíbula tensarse, pero mantuve mi voz estable. Le dije que él fue quien decidió que ya no era familia cuando fallé su prueba, y simplemente lo había tomado en serio por los últimos 3 años. Balbuceó sobre cómo eso era diferente. Cómo lo había avergonzado frente a sus colegas y pares. Cómo Alejandro y Valentina estaban enfrentando consecuencias reales mientras yo estaba siendo mezquino sobre sentimientos heridos. Lo dejé terminar su desahogo. Luego dije que su bufete fallando y sus niños dorados enfrentando justicia no era mi problema que resolver. El único miembro de la familia en ayudar al que estaba interesado era mamá si quería salir. Empezó a gritar sobre lealtad y sangre y obligación familiar. Le dije que esas palabras no significaban nada viniendo de alguien que tiró a su hijo por un resultado de examen mientras gastó cientos de miles protegiendo ladrones y mentirosos porque pasaron una prueba. Papá me colgó y me quedé ahí sosteniendo mi teléfono sintiéndome más ligero de lo que había estado en años. El peso que había estado cargando, esa necesidad desesperada de su aprobación y validación, simplemente se evaporó. Ya no necesitaba nada de él. La audiencia de culpabilidad de Alejandro pasó 6 semanas después. No planeé ir, pero Roberto me convenció de que me arrepentiría de perdérmela. Nos sentamos en la fila de atrás, mientras Alejandro se paró frente al juez en un traje caro que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Su abogado presentó el acuerdo de culpabilidad por malversación criminal a cambio de 18 meses en la cárcel del condado y 5 años de libertad condicional. Papá se sentó en la primera fila viéndose como si hubiera envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Su cara estaba gris, y la postura confiada que siempre llevaba se había ido, reemplazada por hombros encorvados y manos temblorosas. Alejandro lloró mientras se disculpaba con el juez sobre su problema de juego, como si eso de alguna manera excusara robar de clientes vulnerables que confiaron en él con su dinero. La fiscal se levantó y listó cada víctima por nombre,
describiendo cómo Alejandro había tomado sus fondos de acuerdo y pagos de divorcio para alimentar máquinas tragamonedas y mesas de póker. Una mujer anciana perdió todo su acuerdo de divorcio. Un veterano discapacitado perdió su compensación por heridas. Alejandro mantuvo la cabeza baja a través de todo, lágrimas corriendo por su cara, mientras papá miraba directo hacia adelante, rehusándose a mirar a nadie. El juez aceptó la culpabilidad, pero dejó claro que encontró la conducta de Alejandro despreciable y su remordimiento cuestionable. Dijo que la única razón por la que accedió al acuerdo era porque se había hecho restitución completa, aunque notó que restitución pagada por otros no demostraba responsabilidad genuina. Alejandro fue ordenado a reportarse a la cárcel del condado en 2 semanas. Papá trató de acercarse a mí en el pasillo después, pero pasé junto a él sin detenerme. El aviso de cierre del bufete salió 2 semanas después de la sentencia de Alejandro. La compañía de seguro de mala práctica retiró su cobertura, citando la convicción criminal y violaciones éticas. Los clientes restantes huyeron del escándalo, no queriendo sus casos asociados con un bufete donde el socio robó de cuentas fiduciarias. Papá envió emails a todos en su lista de contactos tratando de explicar, tratando de salvar algo, pero nadie quería tocarlo. 30 años construyendo una reputación legal, destruidos porque papá valoró la apariencia de éxito sobre integridad real o responsabilidad. Había permitido el juego de Alejandro por años, cubierto los robos, reemplazado dinero robado antes de auditorías, todo para proteger el nombre de la familia. Pero proteger el nombre sin abordar la podredumbre por debajo solo significó que todo colapsó más fuerte cuando la verdad finalmente salió. Escuché a través de ex colegas que papá estaba tratando de vender la casa para cubrir deudas restantes. La hipoteca que había tomado para pagar la restitución de Alejandro lo estaba aplastando, y el cierre del bufete significaba ningún ingreso para servirla. Todo lo que había construido se había ido, y no tenía nada que mostrar excepto 2 hijos, enfrentando sanciones criminales y éticas, y un tercer hijo que no quería nada que ver con él. Mamá me llamó un martes en la mañana y dijo que había presentado demanda de divorcio. Su voz sonaba más fuerte que en la cafetería, más segura. Se había mudado a un apartamento pequeño usando sus ahorros secretos, y le dijo a papá que había terminado de permitir su obsesión tóxica con estatus y verlo destruir a todos a su alrededor. Trató de convencerla de quedarse, prometiendo que las cosas serían diferentes, pero dijo que había escuchado esas promesas por 30 años, y nada había cambiado nunca. Me agradeció por darle valor para finalmente irse, por mostrarle que la vida existía fuera de la sombra de papá. Empezamos a tener cenas semanales en su apartamento, solo nosotros 2, reconstruyendo la relación que deberíamos haber tenido desde siempre. Habló sobre tomar clases en el colegio comunitario, sobre hacer amigos que no les importaba la reputación legal de su esposo, sobre descubrir quién era fuera de ser la señora Harrison. Se veía más joven de alguna manera, más ligera, como si hubiera estado cargando un peso que finalmente se había ido. La ayudé a arreglar su apartamento y la vi reír de cosas que ni siquiera eran tan graciosas, solo disfrutando la libertad de reír sin preocuparse de cómo se veía o quién estaba viendo. Pasaron 6 meses y el acuerdo de desarrollo comercial finalmente se cerró. Roberto me llamó a su oficina y me mostró el nuevo papel membretado de la compañía con ambos nuestros nombres en él. Dijo que me había ganado la sociedad completa a través del trabajo que había puesto y los acuerdos que había cerrado. Mi nombre estaba en la puerta ahora, mi nombre real, no algún legado que había heredado o reputación a la que tenía que estar a la altura. Estaba construyendo algo real basado en mérito real, en lugar de conexiones familiares y estatus. Mamá vino a la pequeña cena de celebración que Roberto organizó, y se veía genuinamente feliz por primera vez en años. Había empezado a tomar clases de arte e hizo amistad con otras mujeres pasando por divorcios y cambios de vida. Contó historias sobre su instructora de pintura y la cafetería que había descubierto y el club de lectura al que se había unido. Estaba descubriendo quién era fuera de la sombra de papá, y era hermoso de ver. Me di cuenta sentado ahí que reprobar el examen del colegio de abogados fue lo mejor que me había pasado porque me liberó de un legado que estaba podrido en su núcleo. Alejandro estaba en la cárcel del condado cumpliendo su sentencia. Valentina estaba trabajando en una tienda de menudeo porque nadie contrataría a una abogada expulsada del colegio. Y papá estaba viviendo solo en un apartamento de renta, aún amargado sobre cómo sus hijos le habían fallado. Mientras tanto, yo tenía un negocio exitoso, una relación real con mi madre, y el conocimiento de que todo lo que había construido era mío porque me lo había ganado, no porque alguien me lo hubiera dado, o porque pasé la prueba correcta en el momento correcto.